Bienvenidos a este episodio número 7 de Lo que queremos crecer podcast. Nos han siempre comentado y es una tendencia natural que se va dando en muchas personas el tener burnout o estrés laboral. María José, bienvenida, como siempre, a compartir el dúo dinámico de Lo que queremos crecer podcast. Hola Esmeralda, muy feliz de este nuevo episodio. La verdad es que es un proceso por el que cualquiera pasa cuando está empezando un nuevo trabajo, cuando no sabe cómo gestionar sus emociones, su tiempo, gestionar las tareas que se le asignan. Creo que tiene mucho que ver cómo tú gestionas tu tiempo con el estrés que te puede llegar a dar. Y también con todo este tema de la procrastinación, muchas veces me ha pasado. Muchas veces me ha pasado que he procrastinado demasiado mis tareas y al final es un estrés que se va acumulando, que tú no sientes, pero después caes en un, como le llaman ahora en día, burnout, que de verdad es cuando ya no puedes ni levantarte. Así que ese es el tema que vamos a estar hablando. Ahora, ¿usted qué me puede contar sobre el burnout? Si ha tenido alguna experiencia, qué alarmas o qué señales notó cuando sintió usted que estaba cayendo en el burnout o en estrés laboral. Me encanta que toquemos este tema, María José, del burnout, de la sobrevivencia o supervivencia al bienestar, a disfrutar. No desde un ángulo psicológico, porque obviamente eso ya es un tema muy profesional, Claro. ya el tratamiento, pero desde el ámbito laboral, en mi gestión de talento humano en mis diferentes etapas como responsable de la gestión del talento humano, en consultorías y asesorías, siempre estamos viendo por el lado del clima laboral, cultura organizacional, perdón, y que la emoción me sobrepasa, María José, porque es que este tema siempre aparece en diferentes momentos, pero cuando nos toca, a veces no lo identificamos. Así que hoy, María José, antes de responderte, te digo, para los que nos están escuchando, que van de camino a su trabajo, que amanecieron este día martes, escuchando porque son de los que queremos crecer. Te voy a decir que vamos a conversar sobre si hay momentos en que se sienten que llegamos al burnout, ¿cómo diferenciamos el estrés normal con este famoso burnout? ¿Y qué señales puedes tener tú como persona joven cuando empezás a reconocer esos síntomas? Porque no hay edad. También vamos a hablar que a lo largo del tiempo, ¿cómo podemos lograr establecer límites saludables entre el trabajo y la vida personal? Especialmente cuando hay mucha demanda como en tu área, que son las relaciones públicas, pero no define un área específica. En cualquier área se puede dar. Y por supuesto que también qué estrategias concretas implementadas podemos recomendar. Algo que nos ha funcionado a lo largo de muchos años, cuando hay algunos como yo que nos enfrentamos ya a ciertas jornadas acumuladas de muchos años y podemos saber si hemos llegado a ese punto o hemos tenido estrés laboral, cómo lo hemos logrado y cómo hemos identificado si teníamos o no o llegamos a un punto de tener enfrente el burnout. Y por supuesto que también hay pues conversaciones que se nos van a dar sobre salud mental desde el tema laboral. Bueno, María José, hoy sí iniciamos. Entonces tu pregunta, Bueno, mi pregunta era, si en el momento en el que usted sintió que tenía burnout o estrés laboral, ¿cómo identifica que está llegando hasta ese punto extremo de estrés? ¿Y qué señales puedo identificar yo desde ahorita? Yo creo que los jóvenes hoy en día estamos viviendo en una época donde todo es demasiado rápido, donde todo se nos vende una imagen de éxito laboral en las redes sociales y quieras o no queremos conseguirlo lo más rápido posible. Entonces nos llenamos de tareas, nos llenamos de trabajo, nos llenamos de proyectos y tal vez a veces no sabemos gestionar todo lo que se viene con todos los proyectos que aceptamos y eso nos lleva a un estrés, siento yo, prematuro, a un estrés que
muchas veces me decía usted, estás muy pequeña para estresarte. Es que la vida, bueno, no podemos definir cuánto tiempo vas a tener una trayectoria de éxitos laborales o de situaciones que te pueden llevar. Obviamente, María José, desde la infancia hay estrés en los pequeños cuando los llevas al límite de que querés que se desarrollen en deporte, arte, que avancen en su grado académico o querés que también respondan a las exigencias del entorno. Y al final eso mismo va creciendo si no lo aprendes a manejar o desde tu hogar tenés algunas herramientas estratégicas. Entonces, bueno, dejemos de lado que ya no podemos manejar todo eso, pero sí no hay edad. Hemos visto niños estresados. He visto jóvenes en bachillerato estresados por el nivel de exigencia que a lo mejor cuando cambias de colegio, cuando cambias de profesor, por ejemplo, sentís radical el nivel de respuesta que te están exigiendo y eso podría llevarte a un estrés. Bueno, en el ámbito laboral, cuando nosotros manejamos esa situación, hay personas que tienen sensibilidad a estresarse. ¿Cuáles son las señales? Bueno, sienten ansiedad, no hayan que responder. Hay personas que tienen mucho insomnio, que hay que revisar que no es normal. Entonces, las señales, al menos las mías, han sido de que sí, obviamente te puede dar insomnio, puedes sentir cansancio, tu cuerpo empieza a sentir que se siente rendido, se siente agotado o no te alcanzan las horas, empiezas a pensar que no te alcanzan las horas. Yo creo que he tenido cierta peculiaridad y bueno, gracias a Dios que he tenido esa bendición, que no he sentido el estrés en un punto donde podría llevarme a identificar algo grave, sino que sí han habido señales donde yo puedo sentir, hoy hay examen, en la fecha de parciales tenemos tendencia en la universidad a sentir, pero he tratado de canalizarlo solo cómo se controla el estrés, qué es lo que te genera el estrés. Si a mí me genera el estrés un examen, pues hago lo posible por estudiar todo lo que pueda y Claro. también saber que yo humanamente he dado todo lo posible. Si habiéndolo dado todo, concentrado, asistiendo a clases, preguntando, revisando los materiales del libro, texto, los ejercicios que me dejaron, desarrollando todo lo posible, te voy a dar el ejemplo de matemáticas. Y cuando te digo que he tenido una bendición es porque la verdad la vida me puso profesores excelentes que me decían, hay que hacer esta guía, hay que hacer esta guía y basado en los desarrollos de guías, ibas preparado para un examen. No significa que en el estrés en algún momento te equivocaba en el famoso signo, ¿no? De que en la matemática nos puede pasar y a muchas personas la matemática lo estresa. Pero ¿cómo enfrentas la matemática? Pues desarrollando ejercicio, porque ya no inventabas más. Es decir, ya habían modelos específicos que te decían 2 más 2 es 4, por decirlo de una forma simple, pero ya sean derivados, ya sean integrales, casos de factoreo, lo que sea, cuando vamos con una actitud de eso es difícil, obviamente el cerebro no se abre, pero independientemente, ahora en día nos dicen la disciplina, pero obviamente el desarrollar ejercicios, la parte motriz se desarrolla muchísimo. Entonces nosotros, cuando ya estamos como facilitadores, hemos recibido muchos cursos y te dicen cuáles son las metodologías que podés implementar para lograr que se dé un conocimiento. Entonces, y una de ellas es esa, desarrollar la parte motriz, es decir, repetir, repetir, repetir y vas logrando la técnica. Entonces, llevándolo al ámbito laboral, María José, realmente tenés que saber qué es lo que te genera estrés para lograr controlarlo. Porque hay gente que dice, mire, cuando voy a la reunión yo ya sé que me van a preguntar o yo ya sé que tengo que hablar y Entonces me eso me preparo. genera estrés. Pero muchas veces son habilidades naturales, porque aunque conozcas el tema, a muchas personas le estresa saber que va a estar en una reunión, que va a estar en un evento y que tiene que hablar al Ujú. público. Y lo mismo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Hay muchas técnicas, te dice, párate frente al espejo, repetilo, repetilo, repetilo
Y a veces te das cuenta que en redes sociales hoy en día hay muchos casos donde dicen, miren este video de una persona que está en un concurso y se le olvidó el texto y tuvo pánico escénico, pero la actitud puede también cambiarlo, pero realmente la técnica es, sí, es la parte motriz, es decir, repetirlo, repetirlo y repetirlo. Si lo decís 100 veces, tu sistema va a reaccionar a recordar lo que tenés que decir y entre más lo hagas, y de eso yo doy un ejemplo práctico. Yo no creo que haya pensado en algún momento que iba a ser maestra, que iba a ser facilitadora. De verdad, yo sentía muchísima timidez de hablar al público, de dar clases. Yo creo que ni en mis sueños. Pero en una maestría me hacían pasar a decir un tema, a pasar, a pasar. Llegó un momento en que dije, esto es natural, o sea, no pasa nada. Te equivocaste, no pasa nada. Es que a todos nos pasa. Siempre tenemos que trabajar nuestra mentalidad para que sea ganadora. Entonces, eso te va a empezar a manejar el estrés. ¿Y cuál es la diferencia entre el estrés y el burnout? He escuchado que cierto nivel de estrés en el trabajo es bueno porque te ayuda como a decir, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto, como a tener ese instinto de querer hacerlo mejor, de querer hacerlo lo mejor posible porque este proyecto salga lo mejor posible, pero llega un punto en el que de verdad ya no aguantas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, al menos para mí no creo que el estrés de ninguna manera sea bueno porque tu sistema lo está acumulando y con el paso del tiempo siempre pues tenemos efectos en nuestro sistema. No a todas las personas les afecta de la misma manera, mentalmente o en tu cuerpo, en cualquier parte que sea muy sensible. Hay personas que empiezan a tener dolor de espalda, hay personas que les duele el estómago, hay personas que empiezan a tener rendimiento físico y agotamiento mental, pero normal en el caso de que estés creando proyectos, siendo hoy en día, siempre nos estamos diciendo, seamos creativos, seamos innovadores. Claro, el estar presionando al cerebro te va a generar estrés, pero en tu consulta de decir que si el estrés eso te impulsa, no. Una cosa es tener adrenalina, pero la adrenalina Claro. en los proyectos es que le pongas motivación a la causa. ¿Qué mensaje estás dando con la actividad que estás haciendo? ¿Cómo va a traer beneficio a tu vida? O que independientemente cuáles son tus factores motivacionales, que estén conectados para que te generen ese impulso de adrenalina, pero no con el nivel de estrés. Es decir, me estresa pensar que no voy a lograr salir con esa actividad para el 31 de enero. Entonces, pero para ello haces una planificación, haces un checklist de todo lo que hay que hacer para que no se te olvide. Siempre se lo digo cuando he hecho auditorías, le decía a los equipos de trabajo, no solo a los míos, sino también a las personas con las que yo interactuaba en las empresas, les decía, es que haga un checklist para que no se le olvide que dentro de la cantidad de actividades que tienen, con ese volumen de actividades, ponga cada actividad que son necesarias, el 100%, y vaya marcándolo. Entonces, si pones la fecha, agarras el checklist, perdón, y no va a pasar nada. Es decir, la organización, la planificación, desde los enfoques que siempre nos ha dado la administración de Fayol y de cualquier otro autor que han sido muy buenos en darnos esa información, eso te va a garantizar una muy buena parte de que sabes que lo estás haciendo de la manera correcta y te va a quitar el estrés. Decir, ¿por qué va a fallar si tengo contempladas todas las actividades y el día que las tengo que hacer? ¿Qué pasa cuando dejas de hacer esa actividad? No te vas a poner en estrés y no lo hiciste y no lo mandaste. ¿Y ahora qué hago? Mi jefe me va a regañar. ¿Qué voy a decir? No, tranquilo, calmado. Comunico, veo cómo resolver, informa a mi jefe, porque si le dije preventivamente que había habido un desfase, pero cómo lo estoy corrigiendo, pues yo creo que a todos los jefes nos agrada esa parte, porque estamos enterados. Lo que no nos gusta es saberlo hasta el final cuando ya no puedes hacer nada, porque también tu jefe tiene responsabilidad, no estás solo, hay una estructura donde la responsabilidad tiene un enfoque top-down, de arriba hacia abajo, porque entre más arriba estés en una organización, en una estructura organizativa, sos responsable del equipo.
Entonces la responsabilidad viene de arriba hacia abajo. No te sientas solo, es que es mi responsabilidad. Yo tenía que sacar esta actividad, este proyecto, este evento a tiempo. No, somos un equipo de trabajo y nos podemos ayudar. Yo me desfasé, yo me equivoqué, pero por eso hay un jefe que siempre le estamos diciendo, sea el líder, sea un coach y en un grado más avanzado, sea tutor, porque no estás solo. Me interesa saber cómo ha logrado establecer límites entre el trabajo en un ámbito tan demandante como me comentaba usted al principio, trabajó en la contabilidad, en auditoría y hoy pues es más en la alta gerencia, pero me imagino que ha de ser un ámbito muy demandante. ¿Cómo poner límites saludables? Tener claro cuál es tu función, tu responsabilidad, tu compromiso. Los límites extremistas de decir no es mi problema no funcionan, pero tampoco decir esto era mío y lo llevo al extremo. Hay una escena que siempre me gusta y lo he compartido en algunos seminarios, María José, de la película Prada o El Diablo Viste a la Moda, no me gusta el nombre, pero así se llama. Eh, Hay una escena donde el asistente empieza a sentir pánico de que se va a enojar su jefa porque hay un huracán, un ventarrojo, no sé, y dice, se va a molestar porque el vuelo se va a retrasar y la jefa quería estar en tal lugar a una actividad en una hora específica. Llegar a ese extremo que no tiene nada que ver porque el clima no está a tu favor, no lo vas a tomar personal. Entonces es una escena donde no podemos hacer eso. Como te digo, hay una planificación que está aprobada, que está autorizada. Si hay factores donde nosotros no podemos controlarlo, no lo puedes llevar a tu vida personal. Y eso es muy importante, María José, definir tus espacios, porque si estás con tu familia y estás pensando lo que dejaste de hacer, lo que dejaste a media, llamadas que tenías que hacer, no estás ni haciendo bien una cosa, ni estás teniendo tiempo de calidad, que es un tema que se está enfatizando muchísimo. Estás donde estás. Lo mismo es cuando estás en tu trabajo y me ha pasado a mí. Yo he tenido hasta familias con enfermedades muy crónicas, bueno, que al final pues han fallecido y yo he podido hacer la transición de una noche cuidando a mi familia y a las 8 de la mañana yo estoy en mi trabajo porque sé que tengo que diferenciar ambos momentos. Si estoy cuidando, estoy con mi familia, estoy en ese momento, pero si estoy en mi trabajo, tengo que hacerlo porque de lo contrario puedo generar más problemas y no voy a tener solo un problema familiar, sino también un problema laboral. Entonces, sentir esa diferencia y saberlo hacer, tenés que convencerte. Estás en tu trabajo que te genera ingresos, que sabes que son necesarios y que tenés que llevar esos ingresos a tu casa. Por lo tanto, saberlo diferenciar y el tiempo de calidad para tu empleo, también para tu familia y también, bueno, ya eso implica también otras áreas, como también tu propia persona. Tenés que dedicarte tiempo a ti misma, María José. Las personas nos alimentamos, y te doy un ejemplo de una planta. La planta necesita agua o sol o es de sombra, necesita nutrientes, necesita, bueno, hay gente que dice que hasta necesita que le canten, ¿verdad? Las flores para que se vean O que les lindas, porque hablen. son seres vivos. Todo eso lo necesitas, María José. Ni mucha agua, ni muy poco sol, ni demasiada agua. Entonces, necesitamos como personas alimentar nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque uno de los tres falla, te lo voy a enmarcar en los tres. Puede ser que otros tengan otro criterio y te enfoquen distintas, bueno, otros ángulos, pero mi enfoque es ese. Tu espíritu, tu alma se alimenta en lo que crees, en la que te da fuerza, en lo que te impulsa cada día. Tu cuerpo también se alimenta y se sostiene y tiene que responder a las órdenes que le da tu cerebro. Tu cerebro te dice, vas a ir a trabajar y vas a estar sentado 4 horas porque tenés que hacerlo, pero tu cuerpo ya no aguanta o estar en muchas jornadas de pie o estar en muchas jornadas sentado. Es como los deportistas, María José, se preparan para la maratón, para su disciplina deportiva.
¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? Con una muy buena alimentación, con bajando pues información de qué es lo que te da salud y teniendo observación sobre muchas señales que da tu cuerpo. Ya se siente rendido, ya estás cansado, los hombros están caídos, ya la silla no te funciona, ya en la noche no te funciona, no logras dormir, tenés insomnio. Hay muchas cosas que tenés que desde ya empezar a observar y tener una vida feliz, una vida saludable. Hay hoy en día que le llaman ser productivo y ser feliz. Es lo mismo que tú decís, cómo separamos la vida laboral y la vida personal. Pero tampoco el compromiso, María José, de decir, ay, no, yo estoy en mi ámbito laboral y no voy a contestar llamadas. No necesariamente. Hay cosas y hay trabajos que implican atender situaciones, pero hay que saberlo manejar, porque han habido muchas familias que incluso en una cena la persona está al 100%. Una cosa es atender situaciones y otra cosa es que se vuelva un trabajo de 24 horas. Algo que me pasaba a mí, y soy sincera, no sé quién se va a identificar conmigo, y es que en una oportunidad de trabajo que tuve anteriormente, había muchos días en los que yo sabía que podía terminar de hacer el trabajo en la casa, pero yo decía, ahora digo, ¿por qué no aprovechar el tiempo que te dan y hacerlo en ese tiempo? Y no usar el tiempo de tu hogar y de eso, si puedes utilizar bien el tiempo que te han asignado. Creo que es muy importante saber aprovechar tu tiempo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algunas excepciones. Hay etapas donde cuando estás joven, tenés, pues obviamente, mucha resistencia, energía, motivadores. Estás empezando una carrera, querés ascensos, querés más beneficios en la empresa, querés aprender porque estás buscando experiencia para poder optar a puestos de mayor responsabilidad, que obviamente pues también puede ser por tu satisfacción, depende, insisto, en tu factor motivacional. A algunos les gusta decir que ya están en el puesto de jefe, de líder o de gerente, no solo por la parte salarial, es que a muchos los motiva el hecho de tener responsabilidad de ese nivel por el tipo de proyectos o asignaciones que van teniendo. Y obviamente algunos es por la parte salarial o los beneficios que implica a cierta estructura. Independientemente cuál sea, van a ser diferentes motivaciones, porque decir voy a poder viajar en este puesto, participan en esto, van a este tipo de formación, de capacitación fuera del país. Hay muchos factores y por ello te va a impulsar a que sí van a haber momentos en los que decís, este proyecto lo saco porque lo saco, no importa que trabaje sábado, domingo, mi tiempo extra. Tú lo sabes, Pero pero tenés una motivación, hay sí, un pero objetivo. correcto, María José, pero también no puede ser permanente. Tiene que ser en ciertos momentos, proyectos específicos, pero también tenés que analizar que no haya sido por falta de una planificación adecuada, Ujú. que no haya sido por lo que tú decís. Como ya sabes, y eso se da mucho en las empresas, que las personas dicen, de todos modos nos quedamos hasta las 9 de la noche, me voy tarde. Empiezan la jornada entre cafés, conversaciones, revisiones de redes sociales, revisiones de sus emails y de otros distractores, porque aunque son herramientas necesarias, útiles, y obviamente hoy en día se vuelven, a veces pensamos indispensables, y sí te lo recomiendan, ¿eh? En tu mañana nos encontramos, conversamos, Ujú. nos saludamos, pero a veces lo hacemos con más de una persona y se te vuelve más tiempo. La que tiene que tener el control, y eso lo vemos mucho en el programa de gerentes, María José, Ujú. cuando vemos la administración del tiempo y analizamos los distractores del tiempo, porque pueden ser funcionales, pero se te puede volver un distractor. Las redes sociales hoy en día obviamente nos sirven para tener mucha actualización, información, pero yo creo que ya sabes que se te puede volver un distractor.
Las redes sociales están hechas para capturar tu atención y empezás a ver un video y no terminaste, más de media hora, una hora y puede ser incluso más horas. Entonces se te puede volver un distractor. Si empezás así, sabiendo que tu jornada va a llegar a las 6, 7, 8 o hasta 9 de la noche, es que por el tráfico yo prefiero salir tarde, es que por el tráfico igual voy a salir a las 9 de la noche, ok, pero si haces tu jornada normal, también podrías incluir cursos de capacitación. Liderar en 2026 exige más que experiencia, visión, inteligencia emocional y decisiones estratégicas. Este programa de Gerente 2026 que te estoy trayendo para este 18 y 19 de febrero te prepara para dirigir equipos de alto desempeño, resolver conflictos con claridad y liderar con propósito. Únete a esta experiencia transformadora y fortalece las competencias que marcarán el futuro de tu gerencia. Programas Gerente 2026, liderazgo que deja huella. Inscríbete hoy a escuela de formación gerencial@gmail.com. Bueno, hoy en día está la tendencia de ir escuchando los podcasts y bueno, hace poco tuvimos una entrevista que va a estar, Sí. vamos en el podcast de los líderes de alto impacto, de proyectos de alto impacto, nos comentaba que escucha 3 podcasts en el transcurso de su trayecto de su casa al trabajo. Sí. Entonces, son personas que nunca, nunca dejan de aprender y saber que no hay punto de finalización para terminar aprendiendo. Eso te ayuda a evitar el cansancio. Entonces, María José, hay que tener el control de que no se te vuelva hábito decir de todas maneras me voy tarde y empezás tarde tu jornada, porque esos ciclos incluso no son funcionales en nada de tu vida, porque estás invirtiendo y desperdiciando tu tiempo que después estás buscándolo, estás queriendo encontrar más tiempo y en qué terminaste trabajando tiempo adicional. Por eso te digo, puede ser esporádico, y obviamente motivacional de que sabes que ese proyecto es importante para la empresa, es importante para tu profesión, para tu desarrollo laboral y controlas tu carrera profesional de esa manera, pero también que no se te vuelva hábito. Te voy a contar algo que nos pasó a nosotros. Yo, bueno, en mis 30 estaba en una empresa donde a mí me encantaba trabajar todos los días, a muchas horas, pero ese no era el problema, sino que de repente dije, bueno, creo que tengo tiempo adicional y tomé una maestría. Entonces me di cuenta que a veces no invertimos correctamente el tiempo. Y cuando nos dicen, por ejemplo, el tiempo no lo logramos a veces medir lo valioso que es y haces mucha pérdida de él, pero es tu recurso más valioso. Entonces, logré sacar una maestría en el tiempo adicional que me quedaba y logré salir bien con mi trabajo. Yo siempre les pongo ese ejercicio, porque hay personas que me dicen, Esmeralda, pero es que yo vengo, me mandan a formación y yo tengo una cantidad de cosas que hacer en mi empresa. Y entonces yo voy a ser la que voy a estar trabajando muchas horas y me estreso. Pero al final, cuando estás aprendiendo, yo le he puesto de ejercicio y le digo, como a las 4 semanas que hemos ido un día completo a los cursos de formación, le digo, ¿tuvo algún atraso? ¿Le quedó mal venir a aprender? ¿Salió bien con la jornada? Entonces, quiere decir que usted puede acomodar el tiempo. Y con esos equipos, ¿qué estrategias usa para que no se quemen, por decirlo así? Como líder, como jefe a cargo de ese equipo, tengo que vigilar también las señales. Hay personas que son muy buenas, pero cuando les estás asignando demasiadas actividades, llega un momento en que se van retrasando, ya no sienten motivación, y entonces hay que tener un gran cuidado de que el hecho de que tú observes uno de tus colaboradores que es súper bueno, no significa que estás con el derecho de sobrecargarle el trabajo de los demás. Tenés que equilibrar entre todos la carga, las funciones. Para empezar, también la estrategia te funciona como tener un equipo formado en diferentes actividades o funciones
balanceado, no solamente sobrecargas a una persona. Entonces, tenemos que observar la señal, la persona la ves de mal humor o no te dice nada, pero ya no te entrega tiempo o le estás preguntando y ya no te responde. Entonces, te estás dando cuenta que esa persona que necesita formación, necesita un balance de funciones, necesita que no la sobrecargues e incluso necesita vacaciones. Por eso es que el mismo sistema te dice que tenés que tener un periodo de vacaciones y hay que tratar, y en mi caso yo logro con mis equipos de no estarlos interrumpiendo en su periodo de vacaciones. Es que es necesario, puede ser mi desplanificación, porque estarle preguntando a tu colaborador, ¿dónde dejaste esto? ¿Dónde hiciste esto? Te das cuenta que el colaborador a veces no ha sido tan organizado o yo dependo demasiado del colaborador y no es justo estarlo interrumpiendo en su periodo de vacaciones. Pero todo, más que justo, en realidad es un tema donde no lo dejas descansar. Y eso va a jugar en contra porque cuando querés un equipo creativo, está cansado, está agotado. Lo llevaste a un extremo donde ese equipo ya no te está respondiendo como quisieras que responda. Entonces tenemos que observar esas señales. Yo he llegado a un punto en que le digo a las personas, estás cansada, ¿verdad? Porque hay personas que las ves bostezando, hay personas que están buscando distracción en sus casas porque el trabajo lo tiene estresado. Y entonces llega que no ha dormido bien, que tiene muchos problemas en su casa, el carácter le está cambiando. Cuando uno empieza a ver esos cambios de humor en el carácter de las personas, o que andan muy enojados, o que están dando indicaciones de una forma muy imperativa, pero que es un tipo de liderazgo, pero no es el más adecuado y está generando estrés en el equipo, también tenés que revisar y atender esas señales. Y mencionaba el tema de la creatividad. Cuando ya hemos pasado por esto, ya no volvemos con las mismas energías, nos cuesta más concentrarnos. ¿Cómo algunas técnicas que nos pueda recomendar para recuperar y poder volver a tener esa visión creativa? Mira, pueden ser muchas cosas y hay que ver las señales también personales de que si tu cuerpo está cansado porque has pasado muchas horas trabajando de cualquier forma y es bueno hacer un balance y bueno, en mi caso yo te recomiendo lo que me ha funcionado es hacer ejercicios energéticos que me estabilicen mi energía porque puedo estar muchas horas dando capacitación o trabajando desde un escritorio y no sentir el cansancio. La motivación sigue siendo cuando, aunque sí sabes que es necesario el trabajo, aunque sí te motive, sentís que ya no lo das. O sea, te estás dando cuenta que estás cansándote y no te has percatado. Entonces, es bueno hacer alguna actividad que te distraiga. Las empresas, por lo general, están creando programas donde estén incluyéndote para que te distraigas, como los talleres de construcción de equipo, los team building, que yo los recomiendo mucho y los hemos llevado a cabo en zonas verdes, porque eso reenergiza. Desde que vas y vas aquí a una zona verde de cualquier, pues cercano, o dependiendo cómo la empresa lo quiera manejar, ahí empiezan a haber ciertos cambios, solo con el contacto de la naturaleza. Hay muchas personas que incluso abrazan un árbol porque se siente la energía. Ujú, ujú. Yo a veces lo incorporo en algunas dinámicas lúdicas porque tiene su secreto, ¿no? Y te enseña a sentir la naturaleza. Te vas un momento a la playa, es importante, aunque caminar en la arena, sentir el sol, porque normalmente pasamos en oficinas con aires acondicionados. Bueno, algunos no, ¿verdad? Pero igual no es lo mismo que estés un día domingo o un fin de semana o en tu día libre, descansado, caminando en la playa, recibiendo pues esa energía que te transmite el sonido del mar, el sol, y te da la sensación de que todo va a estar bien. Tu cuerpo lo percibe, tu mente lo percibe, pero hay que hacer esas pausas obligatorias. Yo tengo un emprendimiento y hay momentos en los que se siente bastante presión como líder en ese emprendimiento. ¿Cómo puedo yo manejar ese estrés? Porque tengo a dos personas más conmigo.
Yo estoy tratando de ubicarme en tu edad porque fíjate que manejar el estrés a tu edad es bien diferente que a nuestras edades. Ujú. Porque obviamente con el paso del tiempo he venido pensando siempre cómo manejé el estrés en distintas etapas. Y cuando tenía más o menos tu edad, hace muchísimos años, María José, recuerdo que sí, cuando empecé a trabajar y todavía estaba en cuarto año, pasé una etapa muy estresante porque yo quería dar el mismo rendimiento académico que ya venía trayendo en los años anteriores, y también quería, el trabajo era muy exigente y obviamente yo también tenía que entregar cosas a tiempo y sentí que no te da el tiempo. Y sí, una vez me enfermé completamente del estómago y ha sido la única vez que fui a pasar consulta, me dieron medicinas, me enseñaron a saber que hay momentos de estrés donde no debo presionar incluso mi sistema. Me dijeron, mire, cuando empiece a sentir estrés, no le ponga sobrecarga a su estómago. Maneja una dieta tranquila, coma mucha fruta, coma mucha verdura y eso le va a ayudar a que su organismo se mantenga balanceado, con mucha agua. Entonces, yo creo que nunca se me va a olvidar y nunca más me volvió a dar ese dolor de estómago. Desde entonces manejo mucho la alimentación balanceada, que hago pues como un poquito de todo, pero hay momentos donde sé que hay entregas, fechas precisas de mucha demanda, como por ejemplo al final del ciclo que tengo que entregar notas y que tal vez me desplanifiqué o que puse más actividades de las normales, o cuando tengo un proyecto de consultoría y se viene la entrega y quizás no logré avanzar porque las reuniones, la organización, los materiales me llevó más tiempo de lo planificado. Entonces empiezo a sentir estrés, que tengo que hacer presentación, que no he logrado terminar este manual, que me faltó esto o que mi equipo no ha logrado finalizar algo. Entonces, en esos momentos tenés que manejar muy bien la alimentación saludable. Pero, María José, ¿qué me pasó en ese momento? Logré terminar, pero llevé al extremo a mi sistema. Logré terminar, me quedé como una semana completa llegando a trabajar hasta las noches y logré salir a tiempo, pero mi cuerpo estaba bastante colapsado. Entonces, me acuerdo que entonces viajaba en bus a esa zona porque empezaba, no tenía todavía mi carro. Y me subí al bus y no me bajé en la parada. Creo que fui a dar como 2 vueltas más. Ujú. Empecé a decir, ¿y la vida esto es? Trabajar, qué estrés. Y empecé a analizar, pero en ese mismo proceso me di cuenta que lo había logrado. Que también puedo analizar en qué fallé, que no había planificado. Tampoco puedo exigirme tanto siendo joven porque sé que tengo un camino de aprendizaje de esa curva que tenemos que seguir aprendiendo. No puedo exigirme a un punto sabiendo que sí fui responsable, que sí logré terminar a tiempo, que di todo mi tiempo en ese momento y que pues se había dado, ¿verdad? Que logré sacarlo. Tomé puntos buenos y puntos de mejora, pero traté de pensar, María José, que estás joven. No significa un área de confort, significa, y entiendo, los niveles de incertidumbre que ustedes tienen. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Voy a tener estancamientos? ¿Voy a tener problemas con mi jefa? ¿O mi jefe se va a enojar? ¿Lo voy a decepcionar? ¿No me va a recomendar? ¿No voy a lograr dar todo pues no voy a lograrlo académicamente? Entonces tenés que saber que cuando lo conscientemente has tomado elementos responsables y comprometidos, sabes que lo has dado todo. Incluso ahí donde viene uno y dice, bueno, algo tuvo que haber pasado, a lo mejor me dieron mucha carga y que yo no logré manejar. Entonces, con el paso del tiempo, tuve un cliente que me dijo, Esmeralda, yo necesito que me dé el tiempo exacto para entregarme este proyecto. Váyase, analícelo, tome los tiempos, vea la cantidad de trabajo que yo estoy solicitando para esta actividad. Era un proceso específico que teníamos que entregar unos reportes, pero era de varios años. Entonces, estuve haciendo muchos cálculos de tiempo
de tecnología, en dónde funcionaba, qué no, y logramos trabajar porque ellos tenían una cultura japonesa y esa cultura te enseña muchísimo para temas de calidad, pero también obviamente de procesos. Tenés que aprender a saber la capacidad que tenés en el tiempo necesario. No es por falta de responsabilidad ni de compromiso, al contrario, cuando lo haces muy consciente, sabes que lo estás haciendo. Y si en algún momento dado, María José, sentís que planificaste mal, como cuando yo te digo, María José, en esta semana, ¿cuál es la planificación? ¿Qué vamos a hacer? Pero si estás viendo que estás haciéndolo todo, no has tenido distractores fuera de lo normal, que han balanceado bien el tiempo, me decís, Miranda, creo que programé 5 de estos reels, por ejemplo, Ujú. pero me han llevado más tiempo, el programa no me está ayudando, yo quizás no lo valoré bien, pero creo que vamos a salir nada más con 3. Eso está perfecto, porque estás diciendo cómo funciona el proceso. Claro. Entonces, poner atención en el proceso que te lleva a hacer algo es importante, María José. Me gusta que hayamos entrado en este tema de estudiar y trabajar, porque cuando estén escuchando esto, ayer, día lunes, ya habré entrado a estudiar mi carrera para completar la licenciatura. Es cierto, María Entonces, José, ajá, vas a continuar tu carrera porque te graduaste en sí. tío técnico y hoy vas a iniciar para terminar la licenciatura. Sí, entonces, quieras o no, hay cierto miedito en el tema de, no sé, sinceramente, cómo es la carga académica en esta universidad, pero es como pensar cómo voy a gestionar el tiempo. ¿Algunos tips que le quiera dar a alguien que va a empezar a trabajar y a estudiar? Primero, asistir a clases es fundamental. Es decir, tenés un horario que ya balanceaste con tu trabajo y ya lo organizaste. Sí, Saltarse una clase no es funcional, porque después te sobrecarga estar aprendiendo sola claro. o esperando que un compañero te dé el feedback o Ajá. las anotaciones. Segundo, ir al día con los temas que te están dando. Pero de verdad, concentrarte en la clase, preguntar, quitarte toda duda en ese momento. Ser tímido no es funcional en las clases, Ujú. sino que en esa clase tenés que aprender y programar las tareas, no dejarlas al último tiempo. Podés programar por parte, es decir, esta tarea que me han dejado en esta materia, en esta otra, programarlas, cómo la vas a hacer, Ujú. planificarse en equipo, presionar. Es que nadie toma el liderazgo, mira, quejarse no funciona. Claro, Quejarse de sus equipos no funciona. Si la vida te pone en un equipo donde los otros compañeros no están colaborando, pues tomás el liderazgo y es una oportunidad de desarrollarlo. Pero planificar bien tus actividades y decir, ok, en el trabajo estoy en el trabajo. Algo que a mí me funcionó mucho es que a la hora de llegaba temprano a mi trabajo, ujú, pero no empezaba a trabajar a las 7 de la mañana, sino que yo llegaba una hora antes, me evitaba el tráfico, ya estaba en mi puesto de trabajo y empezaba a trabajar a la hora normal de mi trabajo, 8 ujú. en punto. Porque de 7 a 8 yo me ponía a trabajar en mis cosas de la universidad, porque ahí avanzaba, entonces avanzás. Lo otro, bueno, el tiempo que puedas optimizar, porque hay que saber que hay momentos para la vida social, para la universidad, y cuando sos universitario, tu prioridad obviamente es sacar Claro, tu carrera. Ya habrá tiempo en sus momentos específicos para la vida social, nadie dice que desaparezca, pero hay que saberla manejar de forma estratégica. Ya no vas a andar en todos los eventos, invitaciones y el 100% que se da, porque también eso implica que necesitas recursos y estás trabajando para balancear tu vida social y académica. Entonces, en el trabajo concentrarse en tus horarios normales, como bien dijiste, porque esa es tu obligación. claro. Claro, cuando hayan algunas actividades de que tengas que dar algo extra, también tiene que ser, pues, no permanente, ni balance, todo es un balance. Y luego en la universidad, como te repito, poner atención, eh, copiar todo lo que tengas que copiar, o ahora en día pues toma fotos, o hoy en día la tecnología, hoy en día pues es funcional y tenés que estar pendiente de todo eso, poner atención y no llegar hasta el final de que te hace falta una nota o no estudiaste para un examen. Sí, Yo creo que no ha habido nadie que diga que si fue a clases y puso atención y hizo todas sus tareas, haya dejado la materia. Entonces,
Eso siempre hay que balancearlo y optimizar, como te digo, todo el tiempo posible. Sí, creo que en el ámbito de estudio no faltar a clase y poner atención es súper importante. Yo he identificado en mí que tengo mucha retentiva, entonces siempre que yo falto a clases, obviamente es como un atraso, pero cuando sí voy, puede que tal vez no haya estudiado para cierta prueba, pero yo me acuerdo porque vine a la clase y puse atención, entonces ayuda bastante. Me queda como aprendizaje de este episodio la importancia de la planificación. Planificar es, o sea, siento que, bueno, yo lo tomo mucho en cuenta cuando tengo muchas cosas en la mente, cuando siento que algo me aturde, yo lo anoto. Entonces siento que la carga pasa al papel y ya no está en mi cerebro y yo digo, bueno, o igual, cuando tengo alguna reunión siempre la agendo, siempre la pongo en el celular, para no tenerla en la mente pensando de que es que mañana tengo eso, mañana tengo eso. Esa tarea, ese evento ya tendrá su momento para que yo lo piense, pero sí, eh, me queda mucho ese aprendizaje de la planificación y también planificar cómo vas a sacar tu carrera, cómo vas a sacar este trabajo, cómo vas a sacar esto otro. Así que nada, ¿qué otro aprendizaje le queda a usted? María José, planificar y ser organizado. Sí. Hoy en día, incluso en la parte digital, hay personas que pasan hasta media hora, una hora buscando un archivo, porque no etiquetas carpetas, porque no sabes cómo tenés organizadas tus... bueno, yo hoy en día te puedo decir, tengo de mi primera maestría y mi segunda maestría las carpetas de clases, tareas, ejercicios, totalmente en orden, carpetas de hace más de 20 años, libros que utilicé físicos o digitales, ya pues hoy en día los consigo digitales, Ujú. pero todos están organizados para que no perdas el tiempo, porque tu mente se desespera y se estresa innecesariamente. Así que planificar y organizar es lo más funcional. Obviamente, en el ámbito laboral, hacer los checklists de lo que tenés que hacer, hacer programas. Bueno, nosotros usamos mucho esta función de Trello Claro. para estar en sintonía de lo que tenemos que hacer, el seguimiento, si lo hiciste o no, porque si sos jefe y estás estudiando, el darle seguimiento a tu equipo también te estresa, saber que lo hiciste o no lo hiciste, será que lo hizo, no me comunicó, es bueno tener... Antes los servidores eran muy funcionales de otra naturaleza. Hoy pues todo es un tema de nube y hay muchos programas gratuitos. Hay para llevar control de Padlet, por ejemplo, te permite llevar muchos reportes que a mí la jefatura siempre me dicen, Esmeralda, me estresa que no me manden o me estresa que todos escriban en un WhatsApp porque todos escriben al mismo tiempo y yo ya no tengo tiempo para estar revisando WhatsApp. A mí me gusta mucho, por ejemplo, no estar encima de las personas, de qué están haciendo, pero que sí me reporten brevemente alguna situación que tuvieron, algún avance y revisar los avances. Es más fácil darle seguimiento en una carpeta de servidor virtual. En este caso, digo, la programación la llevamos nosotros en Trello, llevar los checklists de lo que se hace y el seguimiento de la planificación, de la productividad y de los resultados. Hacerlo semanal te evita problemas de estrés, de llegar a fin de mes o a la quincena que no has cumplido tus metas. En la parte de estudio, pues obviamente es igual, ¿verdad? Yo le digo a mis alumnos hoy que estamos iniciando ciclo, vamos a tener esta cantidad de laboratorios, de seguimiento de lectura, de cuándo es la fecha de examen parcial y bueno, todo se planifica. Ya ellos deben de saber de qué capítulo le voy a hacer control de lectura, de qué capítulo vamos a hacer los laboratorios y el seguimiento en la clase. Pero te digo, el aprendizaje de hoy, identificar desde ya qué te puede generar estrés y cómo lo puedes controlar a través de estas herramientas. Pues sí, en algún momento yo tuve tal vez alguna señal del burnout, pero es pasivo, ya no te genera tanto interés en una actividad, ya no te genera, no te motiva tanto levantarte, es como que no tenés Ajá. motivación, empezás a tener una energía muy baja y empezás a decir, esto ya no es para mí, aquí ya no estoy, ya mi factor motivacional que es el reto,
el tener mucha creatividad. Yo creo que a veces después de los 5 años tenemos que revisar y actualizarnos con algún estudio que nos sume muchísimo, algo más formal. Y ahora, hoy en día hay muchas propuestas digitales que sí requieren pues tiempo, pero con media hora que le dediques después de almuerzo, puedes comer, puedes estar escuchando, porque a veces tener los reflejos de la computadora en que has estado toda la mañana trabajando, seguir a mediodía. Por eso ha salido pues estos podcasts que puedes seguir aprendiendo y escuchando. Si quieres algo formal, a mí hay personas que me dicen, no, Esmeralda, yo ya no quiero nada virtual, yo necesito que sea presencial, porque es la naturaleza humana. Estar interrelacionándote con personas en ambientes formativos. Al final he visto que se hace mucha amistad, relaciones interpersonales y ya no estás con tanta pantalla interactuando. Y también hay mucha actividad lúdica, dinámica. Entonces, al final hay un crecimiento. Sí hay una inversión de tiempo, pero tiene mucho, mucho, mucho. Por eso, en todos los programas de gerentes que he tenido desde por ahí del 2012, en diferentes temas, María José, en finanzas, en talento humano y sobre todo en líderes, gerentes, ahora en febrero vamos a estar con un programa donde gerente 2026 para poder administrar, porque hoy en día yo también he probado cansancio y estrés, incluso del mismo entretenimiento en redes sociales. Claro. Así que las herramientas deben de jugar a nuestro favor y no robarnos la energía, porque estamos sin ideas creativas en nuestros ambientes laborales, María José, porque tal vez nos entretenemos con cosas que no queremos que nos hagan pensar, pero al final no nos están sumando, no que nos están restando, porque te quita energía las famosas pantallas azules que dicen Sí. los expertos. Llega un momento en que te estresa tener el celular. Pareciera ser que ya no quisieras, pero se vuelve adictivo y te está robando energía y te está robando ideas. Así que por eso en este programa de Gerente 2026 vamos a trabajar la disciplina, la planificación, la organización, esos liderazgos que deben de estar hoy en día, perdón, jugando a nuestro favor, a nuestro beneficio y haciéndonos líderes de alto impacto, María José. Así es, así que ahí lo tienen si quieren saber un poco más sobre este programa Gerentes 2026. Pueden buscar a Esmeralda en Facebook como Esmeralda Marroquín Coach y Mentora, también en YouTube como Esmeralda Marroquín Coach y Mentora, en TikTok, en Instagram como Esmeralda Marroquín Cons. Y así pues los que están escuchando por YouTube, bienvenidos, y los que nos están escuchando por Spotify, pueden buscar en YouTube como Esmeralda Marroquín, coach y mentora. Así que feliz de un episodio más. Nos vemos en el próximo episodio de Los que queremos crecer podcast, María José. Un saludo para todos los que nos escuchan y sigamos con la energía, listos para seguir creciendo. No estamos ni en estrés laboral ni en el burnout. Seguimos queriendo aportar, innovar, siendo creativos. Seguimos con la misma motivación y te voy a estar dando muchísimos tips, estrategias y herramientas para que lo logres.